Hoy quiero hablarte de una etapa muy importante y la perspectiva que tengo con respecto a la menopausia. La menopausia es una etapa por la cual las mujeres, absolutamente todas las mujeres, así como otras etapas, tenemos que pasar, tenemos que vivir y tenemos que experimentar. Pero que todo el constructo mental que tengamos, emocional, espiritual y cualquier tipo de desarrollo físico, también como comemos, si hacemos o no hacemos ejercicios, todas las creencias limitantes o creencias que edifican, como sea que estemos estructurados en toda la completitud de nuestro ser, va a afectar la manera en que vivamos la menopausia o la perimenopausia, porque la perimenopausia es como una especie de preparación del cuerpo antes de la menopausia. Obviamente no le da a todas las mujeres, pero en su mayoría sí. Y la menopausia sí es algo que se presenta en absolutamente todas las mujeres y cada una de ellas vamos a pasar tarde o temprano por esa etapa. Y quiero darte mi perspectiva de cómo veo yo la menopausia. Como ustedes lo saben, la percepción que tienen la mayoría de las mujeres es totalmente diferente. Algunas tienen una percepción positiva, pero en su mayoría, más del 90% de las mujeres tienen una percepción negativa y se debe a varios factores. Y entre estos factores se encuentran los factores biológicos, los factores sociales y los factores psicológicos. Pero uno de los factores más importantes que puede intervenir en cuanto a si esa menopausia o premenopausia va a ser de manera tomada de manera positiva o negativa, tiene que ver mucho esa perspectiva cultural, o sea, esa manera, esa visión, esa comprensión que tenemos a modo cultural, casi que sin información, sino simplemente basándonos en todo lo que ha trascendido durante los tiempos y nosotros no nos hemos tomado ni siquiera la más mínima eh, momento de tiempo para poder indagar. Yo por lo menos, que digo que me acerco porque tengo ya 44 años y digo, para mí es como una experiencia que debo de pasar y que para mí me encanta porque salgo de cierta etapa de mi vida para comenzar otra etapa de mi vida que pienso yo, me imagino yo, que va a ser una nueva etapa y que tiene que ser una etapa muy plena para mí como mujer. Yo sé que muchas mujeres asocian la menopausia como una especie de castigo, pero es más porque psicológicamente está muy ligado a la pérdida de hormonal, de su líbido, eh, también a la pérdida de su juventud, de su belleza y qué sé yo, de muchos componentes físicos que en su momento fueron necesarios para el tema biológico de nosotros las mujeres en el tema de la reproducción y de muchas cosas que eran necesarias para su momento. Pero como todo en la vida, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para ser bebé, hay otro tiempo para ser niño o niña, hay un tiempo para ser adolescente, hay un tiempo para ser un joven, hay un tiempo para ser adulto y hay otro tiempo para ser adulto mayor. Y estas etapas no solo tienen cambios emocionales, sino también cambios físicos. Y esos cambios físicos y biológicos se tienen que dar sí o sí. Y entre más una persona se resista a estos cambios queriéndose quedar en esas etapas de antes, en esas etapas que fueron necesarias, pero que ya no son necesarias, más tienden a ver la menopausia como un castigo. Son personas que tienden a tener una alta intolerancia a los cambios. Se frustran con cualquier situación que le impulsen a que esa vida con la que estaba en su zona de confort o en su momento, tiene que cambiar porque tiene que cambiar. No estoy negando con esto de que por la pérdida de ciertas hormonas tengan que haber ciertos síntomas. El problema es que cuando yo pongo el foco
en el síntoma, cuando yo pongo el foco en el problema y no en la solución y el para qué llegan estos síntomas, pues obviamente me voy a enfocar en el lado negativo de la experiencia, no en lo que me va a traer después, en cómo, en la solución, como qué puedo tomar para minimizar estos síntomas y más o menos así. Todo depende del enfoque. También todo depende de esa estabilidad emocional que tenga la mujer. Si su estabilidad, su valía y su autoestima la tiene puesto en todo lo que tenga que ver con lo físico, pues obviamente que los síntomas físicos que causan la menopausia van a ser más severos. ¿Por qué? Porque no solo tiene problemas hormonales, sino que también tiene problemas emocionales en donde siente enormemente que está aprendiendo, que está perdiendo su valía como mujer, que si ya no, que si ya no es ardiente o qué sé yo, que si ya no se ve juvenil, que si ya pierde ciertas características físicas, entonces ya no va a tener valor. Quiere decir que esa mujer ha puesto su valía en cómo se ve, en cómo, en cómo es su aspecto físico y no ha puesto su valía en otros fundamentos que son intangibles. Por eso se dice que si uno se hace tesoros terrenales, sufren. ¿Por qué? Porque los verdaderos tesoros son celestiales, son cosas de que no se tocan, que son intangibles, como nutrir mi conocimiento, nutrir mi desarrollo personal, como nutrir mi estima, mi amor propio, como poner mi valía en cosas que no tienen una caudosidad, sino que se van afirmando y se van volviendo más grandes con el tiempo. Y el cuerpo, pues todos sabemos que de todas formas en algún momento vamos a dejar de estar en esta existencia y su proceso biológico es tener un principio y es tener un fin. Y la menopausia es una etapa que sí o sí tenemos que trascender, pero el cómo veamos esa etapa es lo que hace la diferencia de cómo vivamos la menopausia. Si tú lo ves como un estigma social en donde está basado en el envejecimiento, entonces quiere decir que tu valía lo colocaste en eso externo, que en algún momento tendría que acabar. Y sí o sí ahí vas a sufrir y mucho, porque sientes un miedo grandísimo al envejecimiento. Y ese mismo miedo, como decía Job en la Biblia, decía, lo que tanto temía pues, ¿qué les parece? Yo lo vi llegar, porque resulta de que en lo que yo pongo mi enfoque, pues ahí se transforma mi vida. Le doy tanto poder que se manifiesta. Y si tú crees que pasar esta etapa hace que tú pierdas o que tengas puesta tu valía en la belleza y que dices que la pierdes, no que se transforma, entonces sí que vas a sufrir. Porque resulta que como estigma social, la belleza y el valor de una mujer están puesta en su belleza, valga la redundancia, en su fertilidad, en su juventud y en su productividad. Y si pones la vista en ese estigma, pues obviamente que ahí te vas a enfocar y sí que sí, vas a sufrir. Entonces no sería una etapa de transición, sino una etapa de sufrimiento. Porque este pensamiento te va a llevar a sentimientos de pérdida de atractivo. Entonces vas a decir, ya no soy tan atractiva. ¿Qué se logra con este pensamiento? Bajar y muchas veces a anular mi autoestima y mi autovalía. Es algo así como una sensación de que te vas volviendo invisible socialmente y eso te bajonea. Y hay otra perspectiva también, que es la perspectiva médica, en donde la menopausia no se ve como una transición, sino como una enfermedad. Y si tú la ves como una enfermedad, la vas a vivir como una enfermedad. Y el mero hecho de tener esa creencia, vas a buscar todos los medios para creer que de alguna u otra manera esa enfermedad va a tener que ser curada. Vas a buscar remedios, terapias, cualquier cantidad de cosas
físicas que te ayuden a curar dicha enfermedad, que no es más que una transición. Entonces, este pensamiento ha reforzado la idea de que es un problema médico y no una transición vital, una transición necesaria, biológica, que cada mujer debe transicionar. Y es transicional porque allí no nos vamos a quedar. Simplemente que ya pasamos nuestra etapa de ser madres, ya pasamos nuestra etapa de ser productivas, ahora venimos para otra etapa, saltamos, bueno, algunas se la saltan, pero transicionamos a una etapa ya sin todas estas otras necesidades, porque ahora empiezan otras necesidades, o sea, hace otra etapa de nuestras vidas, pero no es una enfermedad. ¿Y qué pasa con esas mujeres, algunas mujeres, que piensan que por ser el final de la fertilidad, entonces también se va su deseo de procrear? Porque aunque no lo quieran reconocer, sí hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para ser madre, hay un tiempo para no ser madre. Y la menopausia está en ese punto donde pasamos de ser madre a ya no ser madre. Cuando nosotros hacemos las cosas en destiempos, entonces hay mujeres que simplemente por estar esperando la etapa más adecuada, que biológicamente ya se sabe, se quedan esperando y en ese esperando entran a la menopausia y se quedan sin experimentar el tema de qué se siente, qué se vive al ser madre, porque en realidad la menopausia es eso, es el fin de la fertilidad. Y entonces es allí donde esa etapa, que es algo transicional, natural, normal, en toda mujer, se vuelve una especie de duelo, de tristeza, pero por no haber hecho lo que quiso hacer justo en la etapa donde sí fue fértil. Entonces, es ahí donde se llegan muchas complicaciones. Según la perspectiva de lo que yo tenga, que sea la menopausia, va a ser el sufrimiento, sea físico, mental, sea emocional, el que yo tenga que pasar por esa etapa, que si ¿cómo se dice? Ligo la etapa de la menopausia, del fin de la fertilidad, la ligo con mi belleza física, entonces voy a tener miedo a envejecer y el miedo a envejecer me lleva a envejecer más rápido, valga la redundancia. Y el tema de que si tú lo ligas a la salud, entonces la perspectiva de la menopausia viene siendo de que es una enfermedad, entonces la vas a vivir como una enfermedad dolorosa y con demasiados síntomas que simplemente nos dicen es que es normal, porque es que es una enfermedad. Y lo que no saben es que como yo pienso que es, pues así sencillamente va a ser. Y que aunque en realidad esa transición por esa etapa traiga ciertos síntomas, pues la creencia que yo tenga arraigada va a hacer que se exacerben esos síntomas o que se minimicen esos síntomas. Entonces, después de darte a conocer lo que es la menopausia y la premenopausia, que no es más que una transición natural de la vida, quiero pedirte que por un momento la veas como un regalo de la vida, como esa emoción de vivir una nueva etapa de una vida plena, de pasar de una transición a la otra, una forma de vida a otra forma de vida. Y más como un regalo, no como un sufrimiento, más como algo natural de la vida y no como algo obligado de la vida. Podría decirse que yo veo la menopausia algo así como una liberación. No una liberación de mi feminidad, porque mi feminidad está incluida en muchas cosas, no solo en esa parte menstrual y reproductiva de cada mes. Entonces, digamos lo que en determinada manera, si yo ya hice esa parte de madre, por ejemplo, en el caso mío, en donde ya tuve 4 hijos, crié 4 hijos, ya tengo varones que están haciendo su propia vida,
Y en estos momentos estoy en una etapa de mi vida de crecimiento intelectual, profesional, espiritual, personal. En esa etapa de mi vida me siento tan plena que el hecho de que llegue a mí la menopausia se me ve o la veo como un regalo y como una liberación de una etapa que ya no necesito en mi vida. Y cuando digo que ya no la necesito es porque, pues si en algún momento se tiene que acabar esa etapa es porque ya no la voy a necesitar. Y aceptar eso, esa realidad, hacer las paces con esa realidad va a hacer que nosotras vivamos de una manera mucho más sana, tranquila y feliz y con aceptación de corazón de esa etapa, sin aferrarnos en lo que pudo ser o lo que será. Eso es muy liberador. Aparte de ser liberador, eso te empodera, te da una autonomía como mujer. Porque si lo miras desde una perspectiva positiva, el fin del mes a mes no es un castigo, es una liberación. Desaparecen las preocupaciones por los ciclos, los dolores, el cambio hormonal, también desaparecen la preocupación por el tema de los anticonceptivos, o sea, es el fin de muchas cosas que en realidad le suponen a uno muchas adicciones en la agenda para no olvidar. Esto prácticamente nos abre un espacio para una autonomía de nuestro propio cuerpo, porque el fin del ciclo mes a mes nos da una autonomía de nuestro propio cuerpo. Ya no somos como quien dice que tenemos que estar cuadrando todo según el mes, porque ese mes lo tenemos que incluir en el calendario, porque hay que mirar para cuándo se pase, hay que mirar para cuándo tal día esto, porque el mes. Entonces pasar ese ciclo es ese cambio de esa etapa. Es como un nuevo enfoque, pero donde ese enfoque ya va hacia el ser. Porque en esta etapa donde ya tenemos los hijos grandes, ya vivimos la etapa de la maternidad, o sea, con la etapa de la maternidad ya vivida, tenemos una oportunidad grandísima de tener un encuentro con nosotras mismas. Es un renacimiento personal para nosotras explorar intereses, para explorar hobbies, metas, profesiones o a adentrarme más en esas experiencias espirituales que quedaron pausadas o en segundo plano por estar en otras experiencias de nuestra vida. Y si lo ves desde una buena y sana perspectiva, esto te va a dar sabiduría y empoderamiento. Porque en algunas culturas la mujer menopáusica es vista como sabia, como una sabia, gran sabia, valga la redundancia, como una consejera que ha pasado por muchas etapas de la vida y que ahora dentro de esa experiencia puede aconsejar a muchos, porque esas etapas de la vida que posee y esas experiencias de la vida que posee ahora son las que la hacen invaluable, con un valor altísimo. Y cuando yo veo la menopausia de esta manera, esta visión hace que yo acelere la madurez y que tenga una visión más clara de mi nueva etapa, lo cual sí o sí me va a otorgar un estatus social y personal, solo si yo lo percibo así. Sin contar que vas a tener una mayor conexión entre el cuerpo y la mente, porque ya el tiempo no lo tienes que implementar para estar pensando en cómo calmar esos malestares generados antes del periodo, durante el periodo, después del periodo. Entonces ese espacio ya es una conexión directa para ti, para tu bienestar físico y emocional. Sí o sí vas a tener una mayor claridad y un sentido de personalidad mucho más fuerte. En última instancia, a mi parecer, la menopausia viene siendo como ese lienzo en blanco de una nueva etapa, donde puedes reescribir tu historia con mucha más libertad. Así que
La manera en que una mujer percibe la menopausia está muy ligada a su vida en general y personal. Está ligada a su historia, a su salud y a su prejuicio que hace de esa etapa de su vida. Está muy ligada a su entorno social y a su modo en que ve y es para ella el envejecimiento. Y no solo el envejecimiento, sino el cómo ve el papel de la mujer en el mundo. Si la ve más solo de una forma superficial o algo más que lo superficial. Por lo menos yo la veo como el fin de una etapa de mi vida y una nueva etapa de mi vida. ¿Para qué? Para crecer en conocimiento, en conciencia, en salud física, mental, espiritual, para vivir como tal una vida más en mí, más sana y más plena. ¿Y tú? Cuéntame, ¿cómo vives la menopausia o cómo esperas vivirla? Te leo en los comentarios. Chao.